Ok, entonces hoy lo que vamos a ver es la librería Formic. Formic es una librería que nos va a ayudar a crear formularios en React de la manera más fácil posible, o por lo menos de la manera más fácil posible que yo he encontrado, porque hay muchas formas de hacer formularios en React sin tener que escribir nosotros todo el código que conlleva la creación de un formulario. Porque como ustedes saben, en React nosotros tenemos que crear cada parte por separado, ¿verdad? Entonces, entre más rápido podamos hacer algo, mejor, ¿verdad? Formic es una librería, la vamos a instalar encima de React, o sea, vamos a hacer un proyecto nuevo de React y después vamos a instalar Formic con el comando npm install formic-save para que nos guarde la dependencia y él la va a descargar en los módulos y la vamos a tener lista para utilizarlas. Los forms son muy detallados en React y son muy complejos. Imagínense ahorita que una aplicación puede tener cientos de forms. Un form que ni siquiera parezca un form, ¿verdad? Que no parezca un form, que sean solo campos. Para empeorar las cosas, la mayoría de librerías que existen que nos ayudan a crear formularios hacen demasiada magia, o sea, hacen todo el código por nosotros y normalmente no utilizamos toda esa magia, entonces eso hace que tengamos un impacto en el rendimiento de la aplicación cuando nuestra aplicación es enorme. Formic es pequeño y nos va a ayudar con tres cosas específicas. Nos va a obtener y mantener los valores dentro y fuera del estado del formulario, o sea, cada vez que el usuario me cambia, yo puedo hacer algo cuando el usuario cambia los valores, yo puedo validar los campos y demás, mensajes de validación, y va a manejar el envío de los formularios como tal cuando le damos el submit, ¿verdad? Al colocar todo lo anterior en un solo lugar, Formic va a mantener el código de nosotros organizado, haciendo que las pruebas, la refactorización y la lógica del formulario como tal sea muy sencillos. Em, Inspiración, Formic es una librería, la escribió Jared Palmer mientras construía un panel administrativo, un dashboard con Ion White muy grande. Él se dio cuenta que tenía más de 30 formularios, entonces rapidísimo se dieron cuenta que tenían que hacer algo para no tener que estar repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Entonces así podía manejar los datos y todo, y al final se convirtió en una librería que todo el mundo utiliza a nivel global. Hay otra librería que se llama Redux Form, que mucha gente la utiliza y mucha gente va a decir, ¿por qué no Redux Form? Básicamente el argumento del creador de Formic es Redux Form es demasiado grande y hace demasiadas cosas para algo tan sencillo como manejar formularios. Entonces yo lo que hice fue hacerlo de una manera más sencilla, con un API que sea mínimo y que el developer pueda escoger en realidad cuál es la lógica. El código de Formic como tal, él va a realizar un seguimiento del estado del formulario, o sea, de los datos que están dentro del formulario, y luego nos va a exponer algunos métodos reutilizables para controlar los eventos del formulario. Tenemos handle change, handle blur, handle submit, que cada uno tiene su objetivo y que nosotros podemos meterle una función y esa función va a ejecutarse cada vez que pase uno de esos eventos. Aquí tenemos un código de ejemplo de Formic como tal, se ve como un montón, pero ahorita cuando lo veamos en el ejemplo como tal, cuando yo lo explique, van a ver que en realidad está separado todo por partes y cuando lo quebramos por partes eh, se entiende bastante. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un form de contacto básicamente. Lo voy a borrar para que lo vayamos viendo. Ya aquí instalamos Formic, ya instalamos todo React. Lo primero que vamos a hacer es importar Formic aquí arriba. Vamos a importar tres campos, Formic, Field y Form de la librería Formic. Y después vamos a crear una etiqueta que se llame Formic, como si fuera una etiqueta Form, pero le ponemos IK al final. Y ese Formic va a tener dos parámetros, ¿verdad? Va a tener initial values, que van a ser los valores iniciales de nuestro formulario, en donde vamos a pasar un objeto con los valores iniciales que queremos poner en nuestro formulario,
el onSubmit, que va a ser una función, básicamente, que esa función se va a ejecutar cada vez que el usuario adentro de mi form le dé submit, le da el botón de submit, ¿verdad? Ahí nosotros podemos hacer un if condicional y demás para ver si es creación o edición o demás. Y adentro de Formic nosotros vamos a crear el formulario como si fuera un formulario normal de HTML. Entonces, este formulario va a tener, lo único que tiene de requisito es que, digamos, cada campo aquí tenga el mismo nombre que en el objeto de valores iniciales. ¿Ok? Entonces, vamos a correr sobre este código un poco. ¿Qué está haciendo React? React está creando la aplicación, está poniendo un contact us aquí, un contáctanos, el header, ¿verdad? Y después está viniendo, está creando Formic y a Formic le está pasando un formulario, que es el que yo estoy creando, el que yo estoy diseñando yo, ¿verdad? Ese formulario de Formic tiene valores iniciales, que son un objeto con los campos que yo quiero inicializar y una función onSubmit. Entonces, Formic está tomando estos valores iniciales y los está aplicando a estos campos que yo estoy creando. Entonces, si yo le pongo aquí como valor inicial mi nombre, él me va a poner el campo name prellenado con este valor inicial que yo le puse. Aquí los vamos a tener en blanco. Entonces yo los dejé en blanco. Voy a dejarlo con valores, de hecho, para ver el ejemplo. Y el botón es de tipo submit. Cuando un botón es de tipo submit, él lo que va a hacer es tomar el evento de este form y venir y ejecutar esta función que estamos definiendo nosotros aquí. Esta función va a recibir de parámetro los valores del formulario como tal, y es asíncrona porque aquí tenemos un pequeño delay, pero de hecho podemos hacerla no asíncrona para que se vea más sencilla. Entonces aquí tenemos esta funcioncita que lo que hace en realidad es un alert nada más de los valores de mi formulario. Entonces cada vez que yo le doy al botón submit, él va a venir y va a buscar esta función, le va a pasar values. En values nosotros que vamos a tener los valores de cada uno de los campos. Entonces si aquí yo le doy submit, yo tengo aquí que es lo que me hizo es un alert. Entonces es un alert del navegador que no sé si se ve ahí, no se ve. Ok, ahí se ve entonces el alert, y este alert lo que incluye es los values que estamos teniendo aquí. De hecho aquí los estamos haciendo en JSON, pero si yo no le hago ese JSON ahí y hago solo alert values, es lo que me va a mostrar es que es un objeto. ¿Qué objeto? Es exactamente este mismo objeto que yo tengo aquí, básicamente. Y yo le puedo hacer validaciones a los campos como tal. Entonces denme un segundo y pongo una validación tal vez de correo. Bueno, aquí el type email ya nos está validando, ¿verdad? Ya no. Ahí él me va a decir en el submit que este field es de tipo correo, entonces está pidiéndome la arroba para validar que es un correo. Él me valida que es un correo y cuando yo le doy el submit, cuando el form está válido, él hace el submit, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo un poquito de validación como tal. También le puedo poner estilos a los campos y demás. Entonces, en un escenario normal, nosotros lo que vamos a tener es una aplicación que lo que hace es cargarme una URL con un ID aquí, digamos, ID 123, y aquí antes de la función de renderizar la página como tal, yo voy a llamar a mi servidor, obtener los datos y después voy a inicializar el formulario con esos datos ya inicializados. Si este ID no existe o si yo lo paso vacío, no llamo al servidor e inicializo los datos con un objeto vacío, básicamente. Entonces esta sería una implementación sencilla de lo que es Formic, ¿verdad? Ok, entonces esta sería la implementación básica de un form con Formic.
Para más información podemos referirnos a la documentación de Formic como tal, que sería en la página formic.org, y le damos al botón de Docs. Acá vamos a ver toda la información e inclusive podemos ver guías para la validación de los campos como tal, adentro del Formic como tal, mostrar errores y demás. Muchas gracias.